culpables y bueno, estuvimos hablando de un montón de cosas y entre otras, con me dice, yo estoy jubilado, soy periodista, casi como diciéndome soy un no sé, es ex periodista, ya está, eso es para toda la vida y la mirada periodística, y por supuesto que él lo sabe perfectamente, está puesta en, en cada día, en cada momento. Y el hombre también, hincha del Ciclón y tanguero, tiene un montón de tangos, y entre otros estaba Volver a Buedo, que me contaba orgulloso que se va a cantar mañana mañana no, el domingo en la vigilia, cuando se vuelva a tomar posesión de ese lugar que para todos nosotros implica algo infinitamente más grande que un partido de fútbol, ¿no? Ahí están nuestros viejos, están nuestros abuelos, ahí está ese eje social que, como en todo barrio de Buenos Aires, significa la presencia del club, más grande, más chico, no importa, es ese eje social que abre sus puertas para que todo el mundo entre allí y salga distinto, porque eso es lo que sucede cuando los ejes sociales abren sus puertas, cualquiera. Las viejas sociedades de fomento, las viejas bibliotecas anarquistas, todas son fábricas de sueños destinadas a que vos, cuando entras, sos un tipo y cuando te vas, sos otro. A mí, por lo menos, no me cabe de eso ninguna duda. Por eso es que esos lugares contienen mucho duende, mucha magia, mucho hermoso fantasma que anda por ahí y muchos recuerdos propios de cada uno de nosotros. Así que vamos a ver si andamos por ahí el domingo en la noche a llorar un rato con miles y miles y miles y miles que harán exactamente lo mismo. Y algunos no sabrán por qué lloran los veteranos y otros lo entenderán y otros... Y a vivir esas fiestas como cada vez que se tiene la posibilidad del regreso. Yo estuve el último día, sin saberlo, como tantos, todos los que estábamos ahí. No sabíamos que ese domingo de principios de diciembre de 1979, con ese 0-0 con Boca, iba a ser la última vez. Bueno, todos vamos a intentar estar ahora en esto que va a ser la primera, ¿no? Se va, y vamos a una parte un poquito más política, ¿no? Porque lo que se va es cómo llega a la República Argentina a través de dos pequeños monstruos Carrefour a nuestro país, que es a través de la compra espuria a la que te lleva el brigadier Cacciatore y la última dictadura, a ceder esos terrenos a cambio de lo que iba a ser la apertura de la calle que cierra la cancha, más un colegio primario en donde hoy está el Gimnasio General San Martín Nuevo. El asunto era quedarse con los predios de Avenida La Plata. Y de la misma manera en Vicente López, porque en Vicente López desembarca en el mismo año y toma los terrenos del ex supermercado Gigante. Pero le quedaba chico Gigante y entonces toma terrenos de la costa, terrenos de la provincia de Buenos Aires que eran absolutamente intransferibles y se lo da al intendente Ursini, comandante de Gendarmería, el último intendente de la dictadura en Vicente López, a cambio de la repavimentación de la Avenida Libertador. Así llegó Carrefour, con dos negocios en la mano de la dictadura. Por eso es que siempre hay que tener muy presente cómo se han constituido algunas cosas entre nosotros para saber cuál es el rol que esas empresas cumplieron en el último capítulo de la última dictadura en nuestro país. Señora, buenas tardes. Llegó en un momento repleto de fútbol. Sí, bueno, eso sería... Ahí está. ¿Para qué empezar a discutir? Pero eso sería el concepto minimalista. Me maté como 2 horas diciendo que esto no es fútbol, que es la familia, y usted me tira de fútbol. Bueno, yo soy el gremio que la verdad que los domingos mira otra cosa. No bueno, pero no por eso hay que... Sobre todo cuando uno... se voy a terminar retando. Pero el asunto es, si ahí está el pueblo, hay que tener una mirada distinta. Ahí está el pueblo. Bueno, ahí con eso me quiere convencer. No sé si me va a convencer. Y es así, ahí está, con sus aciertos, sus errores, ahí está. Y mucho más cuando hablamos de, qué sé yo,
recién charlábamos con el Nene Sanfilippo, y hablábamos de cómo él es parte del equipo bicampeón del 72, y el 72 es noviembre, y el 72 es el charter, y Sanfilippo arriba del charter, y llevando al equipo, cuando San Lorenzo pasa a las semifinales del Nacional, a Gaspar Campos, todos los peronistas de ese equipo a conocer a Perón. Y en el 73 yo estoy en la tribuna de Avenida La Plata, San Lorenzo River, Copa Libertadores, y se empieza a escuchar: lo dijo el tío, lo dijo Perón, venite a Boedo, que acá está el campeón, y aparece Cámpora saliendo del vestuario. Todo eso es parte de los recuerdos. Santana, lo vi a Santana tocar frente a la tribuna de Avenida La Plata en 1972 ante 10.000 o 15.000 espectadores. ¿Cómo te vas a borrar todo eso? No, yo no pretendo que se borren. Yo no puedo entender, no puedo entender ese fanatismo. Es una cosa que me resulta hasta interesante de observar, pero no creo haber destilado fanatismo en ningún momento. Sin embargo, los hombres pueden llegar a hablar de fútbol en cualquier... racionalidad en ningún momento, y el fanatismo es eso. No. Bueno, no vamos a discutir de fútbol. Hay en todos los órdenes de la vida. Yo no pienso discutir. Creo que soy mucho más fanático del periodismo que de otras cosas en la vida, y sin embargo uno parece tan racional en ese aspecto, y sin embargo uno en ese sentido es... No, a mí esa pasión oscila mi interés, digamos, entre la admiración y por otro lado no, pero no la entiendo, o sea, es algo que yo la observo desde una mirada intelectual, digamos. Vamos entregando un poquito de comprensión. Bueno, alguna concesión le tengo que hacer, Campana. No quiero seguir porque en 10 o 15 minutos está Maqueto no va a lograr. ¿Quién está hoy con nosotros? ¿Qué compañero está hoy con nosotros? Bueno, yo quiero confesar algo. Esta columna es de fotógrafo, sí, pero esta vez hice una variación, porque trampita. Una trampita, porque en realidad todos saben que yo estoy acá en la Comuna 5 hace muchos años, y al compañero Juan Manuel Castro lo conozco hace muchos años porque anda dando vueltas por todo lo que pasa por la comuna, porque es periodista de la revista El Abasto. Uh-huh. Entonces él cubre todo este espacio, y resulta que nosotros hemos tenido unas novedades en este último tiempo que realmente hay que festejarlas, porque frente a lo poco que hay para festejar últimamente, esto es un logro realmente de la ciudadanía, de la participación, que honora a los militantes, digamos, que es la recuperación de los espacios que bordean el tren Sarmiento. Muy bien. Que se llama el Parque de la Estación, y es un proyecto que hace 20 años están militando los y las vecinas del barrio. Entonces, no se transformó en un bloque de edificios, y se transformó en un lugar público con un parque hermoso y espacios cerrados son los galpones se transformaron una parte en una biblioteca hermosa, y por otro lado un gran galpón donde se van a hacer distintas actividades cogestionadas entre el gobierno de la ciudad, obviamente, y los vecinos y las vecinas. Así que bueno, anteayer hubo un homenaje a las abuelas, porque varias veces se las fue a visitar y las abuelas apoyaron el proyecto. Entonces se colocó una placa en homenaje a ellas acá en la plaza, que la pueden ver todos. Y Juan sacó una nota en la revista, entonces me pareció importante. La foto también es importante porque es la de la placa con los vecinos y las vecinas, y entonces me parece muy interesante hablar de este tema porque estamos en una radio de la Comuna 5. Esto es un proyecto de la Comuna 3. Digamos que el parque está más situado en la Comuna 3, pero es el comienzo está en la Comuna 5. Pero ha sido un trabajo hermanado de toda la gente que vive en la zona, uh-huh. Y también algunas comuneras como María Suárez de la Comuna 3, el legislador Carlos Tomada, que se lo tomó como motivo importante. Lo peleó. Sí, fue, digamos, la pelea política en la legislatura.
y bueno, y un montón de compañeras y compañeros que están trabajando con el tema de patrimonio, el tema, los distintos temas que nos preocupan en la ciudad. Así que la verdad que es una alegría enorme presentar esta nota. Es raro estar tan alegre. Bueno, pero bueno, acá lo tenemos. Acá lo tenemos a Juan, que nos va a contar un poco la historia, que él la siguió sí, señor. todo, y bueno. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, como ella estuvo comentando, este miércoles se inauguró una placa que hicieron. Es como tiene muchas aristas, ¿no? Para festejar, por suerte, porque por ejemplo la placa que ella mencionaba la hicieron estudiantes de segundo año de la escuela número 1 de cerámica, la famosa escuela que Soledad Acuña, ministra de Educación, quería mudar al Polo de las Artes a 70 cuadras, 8 kilómetros de donde viven la mayoría de los estudiantes, que es en Almagro, en Bulnes y Rivadavia. Bueno, después de una gran pelea judicial, los estudiantes este año pudieron iniciar el ciclo lectivo y de Yapa, en las horas de estudio, hicieron esta placa para las abuelas de Plaza de Mayo, que sí, el Parque de la Estación, lo que hoy conocemos el Parque de la Estación en Gallo, Perón, Anchorena, se inició a través de una ley, la 5734, que es de diciembre de 2016, pero eso fue 2016, 16 años antes empezó la lucha. Entonces fue un montón de años, los primeros años sobre todo fueron los más arduos, que fue cuando los vecinos empezaron de manera asamblearia, con este post-2001, con ese empuje, empezaron a reclamar y obviamente en el gobierno de la ciudad los recibían y le decían, bueno, después vemos, y nunca quedaba en nada. De a poco, después en 2014 se aprobó una ley que es para reformar esos terrenos, que es como una especie es una manzana irregular, tiene forma de triángulo en realidad, que después del tema del desguace ferroviario de los años 90, todas las playas ferroviarias dentro de la ciudad de Buenos Aires quedaron boyando. Sí. Entonces, esta era la playa de maniobras del tren Sarmiento y lo que se decidió hacer desde el gobierno nacional es concesionarlas. Claro. Era un depósito de cervezas, un depósito de gaseosas, en un momento hubo canchas de fútbol, bueno, nada, un despropósito porque es una manzana entera que no estaba para acceso de los vecinos, estaba completamente vedada porque eran paredones, era la infraestructura de valor patrimonial se estaba viniendo abajo, porque alguien que lo tenía concesionado y que lo usaba de depósito, ¿para qué iba a poner plata en restaurarlo? Entonces, bueno, llega esta lucha de los vecinos que se mantuvo yo recuerdo, yo en la revista El Abasto empecé a escribir en 2008 y recuerdo haber ido a algunas de esas asambleas y eran en el Partido Solidario, que tenía una sede en Mario Bravo y Perón, y capaz que había días así como hoy frescos y demás que había 4 personas. Bueno, fruto de la concatenación de todas esas asambleas de 4 o 5 vecinos que después se fue sumando muchísima más gente. Bueno, en el 2014 llegó una ley que reformó los terrenos. Dentro del Código de Planeamiento Urbano pasó de ser infraestructura ferroviaria a urbanización parque y permitió por primera vez que esas tierras puedan el día de mañana tener espacios verdes. 2 años después se aprueba la ley que crea el Parque de la Estación y bueno, después al año siguiente, en 2017, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte empezó con la licitación y después en el verano de 2018, o sea, hace muy poquito, empezó la construcción del parque. En septiembre del año pasado se inauguró 8.000 y pico de metros cuadrados, que es la parte verde. Es un paseo hermoso, tiene flora autóctona nativa del Río de la Plata, que los mismos vecinos la plantaron en distintas jornadas comunitarias, tiene juegos para chicos. Todo lo que se plantó y todo lo que se puso ahí fue consensuado con los vecinos tanto en una mesa de trabajo y consenso que la contempla la ley y después en reuniones de funcionarios públicos y vecinos que básicamente, más allá de los tecnicismos, los vecinos lo que pedían es el mayor verde posible, no queremos cemento, no queremos 500 baldosas que después se salen todas y demás, sino que querían verde, especies autóctonas y algo que es muy, muy importante por la historia reciente de los espacios públicos porteños es que no querían rejas, no querían que la gente que a las 10:30, como pasa acá en Plaza Boedo, que vienen, cierran la plaza y o haces un salto olímpico y te metes, o listo, ya está. Sí, te quedás boyando porque no tenés un espacio público. Si vos salís tarde de trabajar, te sonaste, no tenés nada. Bueno, el espíritu del Parque de la Estación es que vos puedas ir en cualquier momento. ¿Cuáles fueron los enemigos visibles e invisibles contra los que hubo que pelear? El primero que uno tira, bueno, ponerle el mercado inmobiliario,
la patria inmobiliaria, pero ¿qué es más? interesante porque me parece que antes de que llegue, porque digamos en la historia reciente de la ciudad de Buenos Aires, digamos que podemos marcar como un antes y un después, el 2015, que es cuando se alinean con el mismo partido de gobierno, nación, provincia y ciudad, y ahí empezó la catarata de leyes como para decir, bueno, vendamos este terreno, vendamos el otro, que si uno se da cuenta se quiere prácticamente agarrar la cabeza. Sí. Bueno, antes de eso, me parece que el principal enemigo de los vecinos fue la desidia, básicamente. Claro. Lamentablemente era como una concatenación de, che, es mucha tierra, no sabemos qué hacer, pero así está bien, nos pagan un canon chiquitito, tenemos los terrenos estos ocupados desde las autoridades nacionales, había un ruido entre autoridades nacionales y porteñas, no había una alineación. Entonces, en ese sentido, me parece que durante la mayor parte de la lucha de los vecinos fue la desidia de no sabemos cómo ejecutar, la idea del parque nos parece buena, pero no tenemos idea cómo hacerlo. Me parece que fue que los vecinos hayan estado tanto tiempo sosteniendo esta lucha. Sí. Que se logró. De hecho, por ejemplo, este año en la legislatura de la ciudad, en esta catarata de leyes para vender tierras públicas, sí, entró un proyecto para subastar lo que es, en un momento funcionó una hípica sobre Bartolomé Mitre y Anchorena, es a metros de donde era Cromañón, un edificio antiguo, claro. Y demás, que los vecinos en su momento, en la forma original, ellos pedían que eso también o se demoliera o se le diera un uso, pero que no esté. Eso fue en una hípica, después fue un estacionamiento, digamos, fue un inmueble que era propiedad del Estado que estaba concesionado a terceros por 2 mangos, por chirolas. Sí, sí. Y bueno, y ahora el plan es venderlo, así básicamente. Es como decir, bueno, hagamos guita con esto. Entonces, un poco lo que decía Mónica me parece que está buenísimo. Esto de que la lucha de los vecinos como que anticipó, por suerte, un poco todo. Los vecinos le dieron un uso antes de que llegaran estas rapiñas o esta lógica de mercado, porque tranquilamente podría haber terminado como el playón de Colegiales, que se fraccionó en parte. Catalina Sur 2 de la Boca, que también van a poner torres nuevas. Bueno, Catalina Norte 2, que también ahora va, ¿cómo se llama? Constantini, Techini y demás, todos esos grupos, que son los únicos que pueden acceder a ese tipo de subasta. Porque vos ves que la Agencia de Administración de Bienes del Estado dice, bueno, vamos a hacer una subasta, una base de 14, 15, 20 millones de dólares. Es obvio que eso no está hecho para el promedio de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, por suerte, la lucha de los vecinos se anticipó a todo este debate que lo estamos padeciendo lamentablemente, peor todavía en una legislatura de la ciudad donde hay una mayoría automática, donde hay 34 votos del oficialismo, que temas como la subasta de tierra, la Unicaba y otro tipo de cuestiones es levantar 34 manos y listo, y ya está, y se acaba el debate. Por más que haya movilizaciones, por más que haya recursos de amparo en la justicia, además, sí, es como que se muere ahí la discusión. La parte política, los partidos de oposición pueden militarla, pueden lucharla, pero llega un momento que es votar y hay 34 votos, y eso es inapelable. Así que bueno, vamos a ver ahora en las elecciones cómo se reconfigura el mapa político. El PRO necesitaría conseguir la mitad de los votos de la ciudad como para poder tener 31 votos, pero bueno, eso siempre hay aliados que... Y lo importante de la reconstrucción o de la reutilización del predio es haber sostenido parte de esa arquitectura inglesa del viejo ferrocarril, también para mostrar qué fue ese lugar. Claro. Porque me parece que hay mucho valor histórico, arquitectónico. A veces el habitante de Buenos Aires naturaliza el hecho de estar tan lejos de la historia, y si vos le mostrás puntualmente todo ese perfume inglés que encierra el ferrocarril, claro, lo va a ver a cada rato. Bueno, el puerto, ¿no? Claro, pero el ferrocarril tiene una presencia casi permanente en un montón de lugares que no son identificados como tal, pero que cuando vos puntualizás, agudizás el ojo, aparece inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, es algo muy interesante esto que decís vos, porque en este segundo tramo que inauguraron del Parque de la Estación, o sea, el galpón ferroviario y el entorno, apareció durante las obras que había una especie de balanza antigua, claro, con un máximo de 25.000 kilos, que está hecha en metal y tiene labrado que proviene de Inglaterra. Y eso se remonta casi a principios del siglo XX. Sí, es una pieza que es patrimonial, que estuvo
andá a saber cuánto tiempo sosteniendo cajones de cerveza, y bueno, y por suerte la verdad que los vecinos, ese es una zona donde está sin rejas, sin nada, los vecinos pueden acercarse, sentarse, tomar mate, sacarse fotos, lo que sea, y la verdad que eso, y también todo lo que es la reconstrucción, por ejemplo en la tapa de la revista del Abasto de este mes muestra el frontispicio que está en la curva de Díaz Vélez y Gallo, y sobre Perón y Agüero también hay otro frontispicio que también fue reconstruido. Fue reconstruida, digamos, la parte de cemento, se le puso Parque de la Estación y demás, pero las torres, los ladrillos y todo eso es original. La misma de siempre. Es original, sí. Bueno, yo hace un rato subí una carpeta con fotos de lo que es ahora y después de las recorridas que hicimos años atrás, y está todo eso que vos decís, el depósito de cervezas. Creo que los compañeros van a subir en Radio H la carpeta también, así pueden ver y conocer lo que es el espacio y la verdad el logro. A mí me parece que lo interesante es mostrar, para mí esta es la política, la más inmediata y la que puede hacer todo el mundo. O sea, todos podemos acercarnos, ya sea las cooperadoras de escuelas, de los clubes, todo lo que es inmediato, a mí me parece que es lo más factible para todos y es una construcción de la cual nos enorgullecemos porque después lo usamos todo eso. O sea, este parque, era una zona donde no tenía ninguna plaza. O sea, ahora vas los domingos o los sábados a la tarde y ves la cantidad de chicos que están usando esa plaza y antes estaban en un departamento. Exacto. Entonces, realmente es un beneficio para todos, incluso muchas escuelas van a ir a hacer deportes ahí, ¿no? Claro, tal cual, porque el galpón ferroviario tiene como, por decirlo así, como 4 sectores bien definidos. En las 2 alas hay como especie de playones libres y en uno de esos playones van a ir las escuelas de la zona a hacer deporte. Y después hay otra zona donde se va a usar para usos como salón de usos múltiples, para reuniones, para usos gastronómicos. Después está la biblioteca que mencionaba ella hace un rato. Y después hay una parte que es una especie de herbario para que también las escuelas de la zona tengan este contacto con la naturaleza, con las especies nativas rioplatenses y demás. Así que en ese sentido estuvo como bien pensado que no sea un lugar muerto de, bueno, hacemos la inauguración, nos sacamos la foto, le ponemos un candado y listo. Sino que la idea es que todos los días tenga uso. De hecho, la biblioteca está abierta de 10 de la mañana a 8 de la noche. Está pensado como para que el lugar tenga vida en todo momento. ¿Festejó el barrio, lo sintió propio? Sí, lo tomó y... Bueno, es interesante porque los vecinos en ese sentido como que hicieron un acto identitario fuerte. Tanto en la primera inauguración como en septiembre, como en esta de ahora, hubo un día que era el de la Gacetilla, que iba Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno, las fotos y demás. Los vecinos fueron, se sacaron las fotos, está todo bien. Pero al otro día hicieron su propio festejo con las instituciones y las fuerzas vivas del barrio. Lo hicieron las 2 veces, en septiembre del año pasado y ahora. Ahora iba a ser el 15, pero por el tema climático se suspendió y se hizo el 22. Y eso fue como un gesto de soberanía, de decir, bueno, una cosa es el protocolo y demás, y otra cosa... otra cosa es las fuerzas vivas, y de hecho era pícaro verlo el sábado 22, porque estaba el cronograma que hicieron los vecinos, y con un poquito de carpa, con un poquito de sigilo, el gobierno fue y llevó sus actividades, sus banners y demás. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, pero ahí te das cuenta que está bueno y que es interesante lo que decía ella, esta cuestión de que los vecinos se hacen cargo de las fuerzas vivas que hay y ponerlas todas juntas de alguna manera, como para decir, bueno, nosotros somos los que trabajamos todos los días en el barrio de distintas maneras. Contame la epopeya, porque no hay otra palabra para cualquier publicación en papel que aparezca hoy, que nació en 1999, lo que implica que ha sobrevivido varias del vamos, ¿no? Como instancia fundacional. Claro, no es poca cosa. Y que se sostiene entonces desde hace 2 décadas. ¿Cómo es esta historia? Bueno, la revista la fundó en mayo de 1999 Rafael Sabini, que es el actual director, editor, corrector. Bueno, ya te vas dando una idea de que acá es una especie de pulpos. Exactamente. Yo estoy desde agosto de 2008. Y sí, es una epopeya porque la verdad que desde un punto de vista vos sos el cronista, el que escribe, el que corrige, el que
haces multitarea por un lado, y sobre todo ahora en estos tiempos es que pesa lo económico. Los costos, tal cual. La revista El Abasto, el periódico Desde Boedo, que es de acá de la zona, el Nuevo Ciclo también, que es de acá, y demás publicaciones gráficas, web, integran lo que se llama registro de medios vecinales, que también fue una lucha de, por ejemplo... primera página de también, Germino, que Miguel es un Germino, luchador, es el alma mater del Parque de la Estación. Sí. Al lado de la placa de las madres va a haber que poner una placa a Miguel, porque fue uno de los que estuvo estos 20 años bancándola. Y bueno, todos estos había muchos medios vecinales sueltos, por decirlo así, muchos medios con mucha historia que en un momento empezaron a organizarse para peticionar ante el gobierno de la ciudad que haya una especie de ordenanza que, si vos cumplías cierta cantidad de requisitos en tirada, en que los medios sean gratuitos, en que sea contenido local y elaborado de forma propia, no copy-pasteado ni demás, bueno, cumpliendo todo ese tipo de requisitos, el Estado, de una manera de una ley de medios plural, vos puedas acceder a cierto dinero, cierta pauta oficial, como para que tengas no toda el costo mensual, sino una parte, y la otra parte, bueno, la puedas cubrir con anuncios de negocios zonales, pero bueno, que sea como una especie de estímulo, un aliciente y demás, como para que vos tengas no las dos patas, pero una pata medianamente estable. Obviamente que como decís vos, con el tema de lo gráfico, que son todos insumos importados, con la devaluación y demás, los costos... los medios zonales han tenido que librar varias batallas, porque bueno, obviamente esto primero fue una ordenanza que después se convirtió en ley, y obviamente siempre está esta cuestión de las autoridades de turno de ver si se puede tironear, se puede reducir la pauta o lo que sea. Bueno, los medios se han organizado, más allá de las diferencias que puede llegar a tener cualquier grupo humano, bueno, han hecho fuerza como para decir, bueno, no, respetemos esto que es la ley, y que es una muy buena ley en el sentido de esto que decía de lo plural. Sí. Acá nadie te toca los contenidos, vos tenés que cumplir con la cuestión de que sea gratuito, que sea una mínima cantidad de ejemplares, una mínima antigüedad de trabajo, etcétera, etcétera, que son criterios universales, por decirlo así. Nadie va a venir a decirte pone esto, pone lo otro. Entonces, bueno, se ha luchado muchas veces. Y hoy en día creo que el principal cuco es es la economía y es la incertidumbre. Sí. Ahora nombraste 4 o 5 medios. Son muchísimos más. Surcapitalino, la Comuna 12 Periódico, el barrio Villa Pueyrredón. Estoy recordando lo no, pero digo, acá en la tenemos comuna. 3, ¿no? 3. En la comuna tenés Desde Boedo, tenés Nuevo Ciclo, tenés Urbanave. Bueno, después está FM Boedo también. Después yendo para la Comuna 3, bueno, tenés El Abasto, Síntesis Comuna 3, primera página. Pero eso no. Pero ya son bastantes. Sí. La verdad que por suerte en ese sentido la zona, la ciudad es muy rica en este sentido de prensa zonal, de medios alternativos, de medios independientes. La verdad que hay mucha riqueza, mucha calidad sobre todo. Creo que a mí me pasa capaz que es un prejuicio, no, pero creo que los medios zonales, vecinales, alternativos, independientes, siempre está como esta cosa de tener que demostrar que no son ni un amateur ni nada, sino es que un prejuicio. Es un prejuicio, y la verdad que por suerte, la calidad de los medios que hay muestra que hay calidad, y sobre todo una especie de esta cuestión de la historia del Parque de la Estación y de otras tantas luchas, bueno, un poco lo que vos comentabas vos con la vuelta a Boedo y demás, hay una territorialidad. Totalmente. Ahora podemos hablar de otra lucha que se está dando hace bastante. Uh-huh. A raíz, hay un terreno en Rocamora y Pringles Ajá. que es del Automóvil Club, y hace 20 años hubo un accidente y está cerrado, no se utiliza. Entonces una vecina empezó a investigar, ella crió sus hijos sin ninguna plaza al lado, y empezó a mover el barrio, y ahora hay toda una comisión de vecinos que están, porque ella presentó un proyecto en la ciudad y lo ganó, que es Buenos Aires Elige, creo que se llama, pero el gobierno de la ciudad no logró comprar, pues tendría que expropiarle, pagándole el terreno al Automóvil Club, pero eso no se concretó, con lo cual ha ganado el proyecto, pero no se pudo realizar. Entonces sigue la comisión de vecinos, y él también la cubre bastante, puede contarnos.
Claro, en 2017 el gobierno de la ciudad implementa lo que se llama Va Elige o Buenos Aires Elige, que es una plataforma, una página digital donde los vecinos o usuarios, vos vivís en Ámsterdam, ponele, y querés votar para que arreglen la vereda de Parque Patricios, y lo podés hacer. Esto siempre se puso desde las asambleas vecinales, Fuerzas Vivas, se puso como en debate, como decir, bueno, una cosa es lo que podemos definir nosotros los vecinos, por ejemplo, en asambleas barriales, en el Consejo Consultivo, que está legitimado por la ley 1777 de comunas, y otra cosa es una plataforma web, un blog, redes sociales, que viene muy a tono con la ideología del partido de gobierno, si se quiere decir. Cuestión que a fines de 2017... el proyecto para hacer una plaza pública en la esquina de Pringles y Rocamora es uno de los proyectos ganadores en la Comuna 5, en Almagro y Boedo. O sea que el gobierno se comprometía a dar financiamiento para construir la plaza. Eso duró 48 horas. A las 48 horas la llaman del gobierno a Miriam, que es la vecina que impulsó esto. Que tiene mucha energía. Claro, le dijeron, Miriam, mira, 1000 disculpas, pero no vas a tener la plaza. Entonces, bueno, Miriam dijo, no, ¿cómo puede ser? Entonces empezó a juntarse con vecinos, empezaron a hacer fuerza, a hacer peticiones, actos y demás. Más de una vez el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, le contestó a los vecinos, le dijo, no, mirá, estamos en tratativas con el Automóvil Club, parece que sí, parece que se va a hacer. Demás, bueno, cuestión de que nada, fue, digamos, estirarla, porque este año el Automóvil Club Argentino empezó a construir oficinas en esta esquina. Evidentemente que han visto el poder de movilización de los vecinos, los tipos dijeron, bueno, ya está, empecemos a construir, a levantar, a decir que tenemos algo, porque si tenemos el terreno vacío, los vecinos en algún momento nos van a ganar la pulseada. Entonces, bueno, fue automático. Los tipos vieron que los vecinos tenían mucho poder de convocatoria, que durante un montón de años seguidos seguían reclamando y dijeron, no, bueno. En el fondo está lo que decía ella, que era un juicio, porque en 2001 hubo un incendio, murieron 2 personas, y entonces el terreno quedó todo vacío porque estaban la cuestión legal todavía sin resolver. Pero bueno, evidentemente se podía resolver porque se empezaron a construir, no había tanta cuestión. Y bueno, acá como el gobierno hizo como una especie de giro de decir, bueno, sí, vamos a vernos, vamos a reunir y ahora ya está. Y ahora en periodo de elecciones y demás, sí, vos le podés decir, Rodríguez Larreta, ustedes dijeron que iban a hacer una plaza y tranquilamente que sí, dijimos, pero bueno, la plaza no está. Así que bueno, esa es la situación. Eso es lo malo, quizás me parece como lo bueno, es esta cuestión de vuelta de formar redes, de juntar gente. Un poco la fuerza de esta vecina sirvió para que los vecinos de esta zona hoy en día estén más pendientes de los árboles públicos de la zona, de la basura, hacen reuniones periódicas. Me parece que se generó como que despertó la conciencia de un montón de vecinos de esa zona y la verdad que esa es una parte linda, así que bueno, esperemos que ojalá que algún día esté esta plaza. Juan Manuel, por último, si vos tuvieras que hacer un laburo destinado a cómo poner en la superficie la memoria del barrio a través de lo que queda en pie, ¿no? ¿Cuál sería ese mapa? ¿Cuáles serían esos 3, 4, 5, 10 lugares que vos decís, mirá, esto es imposible de negar, esto es imposible de no ver, porque si no ves esto, no estás viendo el presente del barrio? O sea, ¿cuáles serían esos 10 o 5 puntos históricos que conforman ese mapa? Es una linda pregunta. A mí me gusta mucho me despiertan mucho respeto las organizaciones que luchan por tipo las juntas de estudios históricos y demás. Sí. Yo vivo acá en Independencia de Boedo y desde chico cuando paso veo en las esquinas que están las placas que puso la Junta de Estudios Históricos de Boedo, esquina y el nombre de algún poeta. Y entonces esos recorridos que fueron haciendo los vecinos me parece que para mí deberían estar como muchísimo más visibles. A veces, por ejemplo, el emblema de Boedo estuvo durante muchísimos años en San Ignacio de Boedo y llegado un momento, porque creo que pusieron un restaurante y demás, lo mudaron a Boedo y Humberto Primo. Y ya se rompió esa magia. Sí, claro. Porque Boedo y San Ignacio no es lo mismo que Boedo y Humberto Primo. Obviamente. Claro. Entonces es una pavada que cualquiera te va a decir, no, pero mirá acá, viste, estaba molestando, hay una silla. Pero esos circuitos que han generado los vecinos con el tiempo. Bueno, el paseo de las esculturas de Avenida Boedo también. El conjunto de murales que hicieron los vecinos dentro de la Plaza de Boedo,
cuando apenas la inauguraron, son los chapones esos que están del lado ¿cómo se llama?, del frente de las casas. Ese tipo de circuitos me parece que están muy buenos. Sobre Avenida San Juan, las placas en homenaje a los desaparecidos. Sí. Ese tipo de circuitos, para mí, la verdad que hace poco en la legislatura se había presentado un proyecto de ley para conservar todo este tipo de placas y para darle sobre todo un mantenimiento periódico. Por dos motivos. Por el motivo de recordar a los desaparecidos, pero también para recordar la lucha de los vecinos, para recordar a los vecinos desaparecidos. Además, en el grupo de memoria en Almagro, que creo que fueron los primeros en colocar las baldosas, tienen es muy, muy interesante el trabajo que hacen, porque van las familias, les cuentan la historia y entonces después se construye la baldosa con los familiares, con los amigos o compañeros. Y bueno, en Almagro hay muchísimas baldosas y se sigue con este rito. Funciona en la casona de Humahuaca, y bueno, ahí se hacen generalmente las baldosas y es muy interesante este trabajo. A mí me preocupa que cualquier pibe que pasa hoy por Boedo y queda mirando lo que hoy es un templo evangelista, que era el Cine Teatro Boedo, sí, claro. No reconozca esa historia, y cuando vea esas 2 enormes escaleras de mármol que te llevan a la Pullman, en ese teatro que debe tener, o tenía en su momento, cerca de 1000 butacas, no puedan reconocer la historia del barrio con relación a qué es esta mole que está acá y por qué, ¿no? Porque eso, o sea, cuando uno empieza... Cuando está en la Plaza Martín Fierro, ¿no? Tiene que saber que ahí estaban los talleres de Bacena, que es la Semana Trágica, que es 1919, y que son 800 cadáveres, pidiendo por las 8 horas de laburo. Esa es la historia del barrio, porque si no terminás de entender. Sí, es un no lugar, es una plaza que puede ser cualquier otra plaza. Sí, pero tiene que ver con el querer vaciar de historia, y entonces siempre empezamos de nuevo, ¿no? Sí. O sea, no hay un aprendizaje de lo que hemos vivido para tomarlo y volver a agregarle lo nuevo, digamos, lo que vas aprendiendo. Sus costumbres. Boedo era eso, sobre todo a partir de Independencia, es el lugar de los cineteatros, ¿no? El Boedo, el Cuyo, y eso generaba un polo gastronómico, los bares, los restaurantes, o sea, el universo de costumbres está ligado a todo eso. O sea, cuando vos te preguntás, ¿y por qué esto acá? Y bueno, claro, y sí, hay todo un sentido, lo explicás, y tiene que ver con eso, desde esto que estamos planteando hasta pararte en ¿cómo es la pizzería de Boedo Inclán? De Inclán y Boedo. La San Ignacio, la San Ignacio. Pararte en la San Ignacio y decir, acá hay un templo. Claro. Este es un templo. ¿Por qué? Porque por acá pasaron, no sé, no puedo ni hacer la cuenta de los millones de personas que habrán pasado por esa pizzería alguna vez, y que generaba un punto de encuentro, de reunión, de salida de la familia los sábados a la noche. De discusiones de que es la mejor pizzería de Buenos Aires, no es solamente de Boedo. Claro, la mejor fugaceta, y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es el barrio. Claro, y si no, ¿qué es? Claro, es eso el barrio. Bueno, pero tiene que ver. Las personas. Sí. Claro, yo quería volver un ratito a la foto de la semana. Porque es la foto de la colocación, o sea, bueno, el homenaje a las abuelas, porque esta placa la hacen los chicos de 2º año de la escuela de cerámica, que está en lucha, digamos, siempre tiene problemas porque tienen necesidades de edificio, bueno, pero la hacen ellos y se coloca en la plaza gracias a que ellas también apoyaron todo el proyecto, ¿no? Entonces eso es como, estamos plantando historia, digamos, porque eso va a quedar. Las abuelas, claro, dieron su apoyo a vecinos, a comuneros, cuando esta cuestión del proyecto de ley todavía ni siquiera existía, era una cosa como muy en el aire. No en el aire, sino una cuestión de que los vecinos estaban firmes y hacía muchísimos años que querían el parque, y sin embargo llegaba a los oídos de las autoridades y se desvanecía porque estaban cómodos con tener unas concesiones y qué sé yo, y les demandaba mucho trabajo pensar proyectar un parque. Entonces en ese momento el apoyo de las abuelas y de otras fuerzas vivas fue muy importante, y las abuelas más de una vez recibieron a los vecinos. Ese gesto la verdad que está bueno. Era algo periódico, era como un
compromiso que se reforzaba una y otra vez. Sí, yo he ido alguna vez. Escúchame, ¿cómo fue el acto? Porque hubo un acto adentro y después salieron afuera a inaugurar la... Claro, tal cual, sí, fue dentro del galpón ferroviario, de este galpón que estábamos mencionando hace un rato, en la parte del sector de usos múltiples. El galpón, por suerte, tiene un montón de sillas y demás, y entonces, bueno, se hizo un acto, habló Estela Carlotto, hablaron algunos de los vecinos, y bueno, repasaron un poco toda esta historia y esto que estábamos comentando ahora, que desde hace años las abuelas están al tanto de todo lo que vienen luchando los vecinos y, bueno, el reconocimiento. Entonces, en ese sentido, la verdad que fue emotivo porque se ve las caras de los vecinos ahora contentos. Ha habido lo que mencionaba en algunas asambleas, era como, bueno, una nueva reunión, somos 5, seguimos haciendo el aguante, y ahora es como mostrar que tanta lucha valió la pena. Aparte, sobre todo por algunos vecinos que ya están bastante entrados en años, que han visto compañeros, vecinos, que ya no están más, porque fue una lucha de 20 años. Claro. Entonces, en ese sentido también creo que tiene como un costado muy emotivo de ver que todo va teniendo sentido, se van acomodando las piezas. Entonces, en ese sentido es muy, muy emotivo. Me estaba acordando y estaba buscándolo por internet, la baldosa de Daniel Shapira, claro, en San Juan y Buedo, tenista de San Lorenzo, desaparecido y fundamentalmente por su tarea como ayudante de cátedra de Ortega Peña. Y siempre uno se pregunta frente a este tipo de historias, bueno, ¿cuántos vecinos del barrio realmente conocen lo que pasó en ese 7 de abril, me parece, o abril del 77, donde a él lo secuestran arriba de un colectivo, ¿no? ¿Cuántos recuerdan el ingreso de las tanquetas en 1972, cuando estaban velando a los compañeros fusilados en Trelew, en Avenida La Plata, en la sede del Partido Justicialista, y entró la tanqueta directamente por la puerta, en una foto que no podré sacar jamás de mi cabeza, y ahí es donde uno se preocupa, porque si se pierde ese contacto con la historia, y va a ser difícil, después ya no hay forma de rearmarlo, ¿no? Ya claro, se complica. Aparte también hay una cosa que quizás uno pueda llegar a rescatar, el dato cronológico, la fecha, sí, la dirección, pero esto que vos estás contando vos... La vivencia, claro, ¿no? Claro. La transmisión oral. Sí. A nosotros con la revista El Abasto nos pasa mucho de tratar de entrevistar músicos, vecinos, gente que ya está grande y que no tiene un blog para decir, bueno, sino que tiene esta cuestión de gente que tiene acumuladas pilas de fotos, que nos han contado de cómo era el Abasto hace un montón de tiempo, o el Bajo, estas cosas que vos decís, no, esto estaba en las películas de la época que Mirta Legrand era joven, ¿me entendés? Y lo vivieron ellos y fueron los protagonistas. Esto, digamos, estoy hablando de algo de color, tango, lindo, pero también esta cuestión de los desaparecidos, los vecinos que ya no están, esta cuestión de mantener, de que haya un lugar donde esté la historia reciente del barrio también. Uno a veces dice, bueno, lo que pasó hace 10 años, pero capaz que no está tan claro y no hay tantos lugares donde buscar lo que pasó hace 10 años. O quizás hay hitos del barrio, como por ejemplo la Plaza de Boedo, que sí hay información, pero hay otro montón de hechos laterales que quizás que se han perdido, o teatros, centros culturales, o artistas que han estado por acá, pero no mucho tiempo. Bueno, eso desde el lado del periodismo es lo que tratamos en la revista El Abasto y en todos los otros medios barriales, es tratar de rescatar esta historia que a veces es escurridiza. Es escurridiza. Hay los 24 de marzo, después de la marcha, se hace un recorrido, ya van 2 años que lo hacen por todas las baldosas del barrio. Yo no lo pude hacer porque después de la marcha me tengo que ir a casa a trabajar con la computadora, pero hacen todo un recorrido de las baldosas que están en Almagro y Boedo, y bueno, también hay un acompañamiento teatral, y la verdad que es esto, poder mantener la historia, informar y contar. También hay recorridos del Museo Vivo. Yo me acuerdo, vos no sabés la cantidad de cosas que se hacen en estos barrios, en Almagro y Boedo. La verdad que se hacen muchas cosas. Es una geografía, a ver, por ahí la mirada de cada uno siempre
¿no? Claro. Pero la geografía para mí no está tan intervenida como en otros barrios. Y todavía podés reconstruir algunas cosas. Había un grupo, le voy a errar el nombre ahora, pero que generaba las fotos del mismo lugar en presente y pasado. Sí. Y eso era fabuloso. Claro. Porque... Boedo es más así. Almagro ya está muy Boedo, edificada. Sí, bueno, tiene el doble de densidad de población que Boedo. Una locura. Hasta que eso es tremendo. explote. Es tremendo, y siguen construyendo. En la explosión de servicios, empezando por cloacales, gas, electricidad, agua. Sí, esas locuras a esta altura del partido ya son como daños irreparables, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Qué vas a hacer? Sí, y tienen una conformación cultural totalmente distinta, porque Boedo, bueno, ahora empieza la Semana de Boedo, que vos podés contar un poquito, que tiene ya una trayectoria, tiene una cultura de muchos años Boedo en esta movilización cultural, digamos. Y todo, o sea, durante esa semana, no solamente termina en una feria, digamos, en la calle Boedo, pero durante la semana hay todo un ciclo de actividades en los distintos centros culturales, bares, entonces se hacen, es muy piola eso. Bueno, se formó el grupo de Cultura Almagro también para empezar a movilizar, pero en Almagro es más duro porque es más... es como, bueno, vivimos en departamentos y no sabemos quién es el vecino, claro. ¿no? Es más dinámico, claro, así con esta cuestión de que hay cada vez más inquilinos y menos propietarios, entonces 2 años acá, 2 años allá, y se va perdiendo un poco esta cosa de la identidad o el arraigo. Igualmente hay zonas, porque toda la zona de la casona de Humahuaca está llena de teatros y de... Pero vos caminas 2 cuadras y ya salís de ese núcleo, Está bien. ¿no? Porque también está la Fernández Fierro hay toda una movida cultural muy importante en la zona más cercana a Abasto, pero es de Almagro, digamos, ¿no? O sea, es el límite. Pero ahora están naciendo otros teatros en la calle Yatay, que muchas veces Víctor Hugo lo escucho que está, dice, a 2 cuadras de mi casa, eso, y es como raro, ¿no? Porque es una zona rara para teatro, pero está muy bueno. Empiezan a venderse las viejas casas chorizo y eso permite soñar con un teatro en alguno de esos lugares con capacidad para 30 o 20 personas. Y solamente eso te lo entrega el barrio que hasta acá preservó algo, porque el resto ya está, andá a hacerlo en Villa Urquiza. Y pero ¿sabes todo lo que tenés que revolver para que aparezca? Va a aparecer algo seguro, pero ¿sabés lo que hay que revolver para que aparezca algo? Bueno, todavía en estos barrios eso existe y bienvenido, porque es cierto, Boedo mantiene esa geografía que no te digo que está inalterable, pero que vos la podés... Mucho más baja, o sea, no han hecho tantos edificios. Cerrás los ojos y la reconstruís. Lo que si vos comparar una foto del antes y el después. Eso es fabuloso. Bueno, lo que vos decías de los cines, a mí siempre, yo vivo ahí en Independencia de Boedo, entonces pasé los mandados y demás, y sobre Boedo, casi llegando a San Ignacio, que está el supermercado Díaz, que eso antes fue un cine. Claro. Y si vos levantás la vista, tiene el frontispicio que está el payaso. Claro. Es fabuloso. Me encantó lo de los mandados. Claro. Me emocionó. Bueno, hoy estábamos recordando, yo nací en Castro Barros, entre Inclán e Independencia, pero después viví en un entrañable conventillo de 24 de noviembre e Independencia, y cada vez que paso por ahí, eso está igual. Vos querías entrar, él quiere yo entrar, vos lo tenés que llevar. Yo quiero entrar. Si me das una nota y me das una mano, tenemos que entrar, porque la vuelta las de 2 Gustavo. puertas están iguales. Y yo supongo que adentro uno dice, bueno, no estará igual, pero ¿por qué están iguales esas 2 puertas, no? Claro. La puerta, la ventana de lo que era uno de las casas. Y digo, pucha, porque es también, si uno pudiera preservar la historia, sería cuestión de mostrar cómo se vivía en determinado momento, desde el principio del siglo XX hasta finales de la década del 60, ¿no? Con 3 casas con baño compartido al fondo,
y una de ellas con cocina de madera en medio del patio. Y bueno, así se vivía, pero estamos hablando del año 68. Sí, ¿no? Sí, que parece que pasó muchísimo tiempo, pero no. Es que en la historia no es mucho. Nada, es abrir y cerrar de ojos. Pero hay épocas que hacen como una grieta, como la revolución industrial, digamos, que cambia. El antes y el después cambia. Es la forma de descubrir esas casas sin timbre, con llamador, ¿no? Claro. Sí. Todo eso que hacía a la cultura de ese barrio y que todavía más o menos sobrevive. Todavía se la banca, bastante dentro de lo que es la destrucción. Sí, es lindo. Dentro de lo que es la destrucción. Así que bueno, la esperamos, Mónica, el domingo en la vigilia de la Vuelta a Boedo. Después ir a comer un poco de pizza a la San Ignacio, que es un templo absolutamente azulgrana. Y para que veas cómo es ese dato identitario que hace al barrio, uno se puede ir a vivir a cualquier parte, ¿no? En mi caso, atrás de Tecnópolis, entre Villa Martelli y Florida Oeste, y por la cabeza de uno siempre pasará el Soy de Boedo, porque eso no se va más. Sí. El Soy de Boedo, flameando en la tribuna de madera, es lo eterno, es lo que vos te llevás donde estés. ¿Dónde sos? Y yo soy de Boedo. Pero, ¿cuánto hace que te fui? Yo sé, como 40 años, no importa. Como decía el polaco, Troilo. Vos dejaste todo ahí. Ahí algo quedó, ¿no? Claro. Y eso es inalterable. Claro. Cuando, ahora hace mucho que no voy al nuevo gasómetro, por despelote de laburo y horarios, pero durante mucho tiempo, cuando íbamos con mi hijo, era volver caminando hasta Castrobarros, entre Inclán e Independencia, entre Inclán y Salcedo, y comer algo en Turf, que es un restaurante que está enfrente de mi casa, y que era el café del barrio. Claro. Entonces, lo primero que tenés que observar es en la dimensión donde hoy comen o pueden comer, ahí en Turf pueden entrar, no sé, 150 personas, 200 personas comiendo, ¿cómo había un café? Sí. Claro, porque acá estaban las 3 mesas de billar. Claro, te iba a decir eso. Porque esto aparece en un momento donde hay un grito debutante del laburante que son sus 8 horas de ocio. Todo eso hay que tener en cuenta para ver cómo era la concepción del barrio. Por supuesto, sede masculina, ¿no? Claro. ¿No? Con cualquiera la mesa de los galanes. No, eso era fútbol, escolazo, billar, claro, era eso, sí. Era porque uno tiene todas esas tradiciones familiares en la cabeza, tiene al vendedor ambulante que utilizaba a los compañeros para empezar a practicar cómo iba a ser la venta. Bueno, todo eso es ese conglomerado de personajes que eran parte de la fauna del barrio y que paraban en el café. Bueno, ese café hoy es un lugar donde pueden comer al mismo tiempo más de 100 personas. Y empezás a entender la dimensión. ¿Cómo se sostenía esto? Claro. Sí, lo que pasa es que ahora yo estoy pensando en los pibes, ya, o sea, el barrio no tiene la misma significación que tenía para nosotros. Obvio, esa es la diferencia, claro. Justamente estamos contando cómo era esa vida, como esa vida desapareció el grado de pertenencia. Claro. Pero primero no es que el barrio tiene costumbres porque no sé, llovieron un día, no. Esas costumbres tienen que ver con un montón de situaciones que se van enlazando. Claro, desde lo local hasta lo macro. Exactamente, claro. Totalmente. Y en algún momento esas casas eran casas con huerta y árboles frutales, la mayoría de los frentes, y bueno, en un momento se empezó a parcelar todo eso. Sí. Digo, toda esa reconstrucción no es simple, es compleja, es muy compleja. Yo llegué a ver, lo tengo muy presente, estaban muertas, pero las garitas de las esquinas donde el Cana dirigía el tránsito, las tengo presentes en cada esquina de Boedo. Sí. En Boedo Inclán, yo viajé en tranvía. Yo viajé en tranvía de chica. Bueno, yo no. Claro que hoy en día fotos de los tranvías y demás son las pautas que te dan. Si vos no tenés la fecha de la foto, vos decís, es de esta época. Tranvías hasta el plan Larkin, locura del Banco Mundial que vino a terminar con vías férreas y con los tranvías en la ciudad de Buenos Aires.
y con miles de kilómetros de vías férreas en todo el país. Es el primer desguace de los ferrocarriles que sufre la República Argentina en tiempo de Frondizi. Después vendrá la dictadura y el golpe de gracia será el menemismo. Pero, ¿cuánto tiempo estuvimos viendo? Bueno, todavía hay muchas, porque... Las vías. Claro, las vías de los tranvías. Sí. Ahora, es absurdo de, bueno, como ya no tenemos tranvías, somos una ciudad moderna. Claro, andá a decirlo en Hannover. No, en Milán. En Los Ángeles, en Milán. ¿No? Sí, hay otra concepción, claro. El tranvía fue modernizándose y es hoy un sistema de transporte mucho más barato en su construcción, en su implementación que el subte, claro, y que te traslada a la misma velocidad, claro, la misma cantidad de gente a menor costo. Acá es como la concepción de pensar que un carril exclusivo es equivalente a un metrobús cuando un metrobús en otras zonas. No, ni hablar, por supuesto. Por lo tanto, ¿por qué no pensar en tranvías? No. Esta ciudad los abolió en 1961, ya está, se murió. No. Y los troles. Es una locura, digo. Los trolebuses, en hoy, Montevideo hay trolebuses. Pero cuando ves los tranvías modernos, sobre todo de las ciudades europeas, y sí, es el transporte más ecológico, el que lleva mayor cantidad de gente a menos costo. Es más rápido y no tiene más rápido, no tenés que andar gastando la guita que se gasta en un subte, pero esta ciudad los abolió en su concepto. Yo pongo el mismo ejemplo de haber entubado arroyos. Claro. ¿No? Un signo de modernidad. No, es una estupidez vivir de espaldas a la naturaleza. Claro. Y uno como una infraestructura precaria encima, porque son ni hablar. Claro, ahora años. Durante las añares, inundaciones. ¿Qué obras hubo que hacer para que no se inunde más la Juan B. Justo? Una locura. Digo, y si se hubiera vivido en lugar de espaldas al arroyo, como vive Córdoba capital con sus acequias. Bueno, eso es vivir con la naturaleza al alcance de la mano. Nosotros hemos entendido en algún momento que todo eso había que ocuparlo. Cuando vos decís que mirás la barranca de Belgrano, ¿no? Claro. Y mirás Parque Lezama, sí, eso es un hilo conductor. Hasta ahí llegaba el agua. Claro. Hasta ahí llegaba el río. Esa era la barranca del río. Claro. Bueno, en ese sentido lo que vos decís, por ejemplo, fotos antiguas y no tan antiguas, Casa Rosada hacia el lado del río, claro, cómo se fue con la aduana Taylor. Cómo fue ganando terreno, y vos decís, pero los barcos estaban acá nomás. Claro. Sí. A ver, si la Casa Rosada era el fuerte era la defensa. La defensa se hacía, como lo hacían los españoles en todo lugar en el que llegaban, a la vera del río para impedir el desembarco enemigo. Entonces vos tenías el fuerte a 200 metros del agua. Bueno, el agua llegaba a 200 metros de donde hoy está la casa de gobierno. Todo lo que es la reserva fue con todas las casas que tiraron abajo para hacer las autopistas. Sí, bueno, ahí ya estamos hablando de una... Sí, pero yo tengo fotos de todo cuando era todo tierra. Bueno, tengo a mis hijos chiquitos caminando y a lo lejos toda la tierra cuarteada. Vos sabés que cuando me di cuenta lo que era, digo, yo iba con los chicos ahí. Claro, no. Todos esos cambios que son irreparables y son estructurales. Sí, claro. Sí, van cambiando la fisonomía. Ya está, poner a 9 de julio, después del Metrobús, ¿qué hacemos? No, ya está, se perdió. Se perdieron los jacarandás, se perdió todo, porque eso, ahí tenés un tipo que la pautó, le metió flora propia, le dijo, esto va a ser así. Ya está, listo. Ya está, se acabó. Bueno, esos son daños irreparables que te mete el destino. Y en otros casos... Sí, lo que pasa que la gente que viene en auto o que se mueven en los colectivos, encuentran que hay un beneficio. No, la gente que se mueve en auto no. La gente que se mueve en colectivo sí. Porque lo que generó el Metrobús es que vos te puedas mover relativamente cómodo mientras el resto lo padece. Vos perdiste la función social del transporte público porque tenés una parada cada 6 cuadras. Ah, sí, eso es terrible. Bueno, entonces, pero no cuando te metes no solamente eso, pusieron en la interna de... Todos los colectivos por la 9 de julio y los colectivos que iban por Chacabuco, por San Telmo, digamos, por adentro ya no, o Maipú, esos ya no funcionan más ahí. Tienen que ir a la 9 de julio. No funcionan más porque en la mayoría de esos lugares se han hecho esas locuras de calles que no son ni peatonales ni no peatonales, que son prioridad peatón, y entonces han desaparecido de ahí los colectivos y
y se han generado cosas, o se es una cosa o se es la otra. Y en los 90 había un trencito que iba por Puerto Madero. Sí, claro. Bueno, estando yo en San Telmo, habíamos hecho un proyecto para que entre uno adentro de San Telmo, Claro. porque los colectivos lo que hacen, que también perjudican, porque los edificios son mucho más endebles que los que se hacen ahora, entonces, bueno, hay mucho perjuicio, digamos, por los colectivos. Y habíamos hecho todo un proyecto para que circulara por adentro ese trencito, diera toda una vuelta, entonces la gente que venía del centro podía tomarse ese trencito y entrar en San Telmo, claro, sin que entraran los colectivos. Pero bueno, lo sacaron ese trencito. Sí, para el Paseo del Bajo. Claro. Está decididamente muerto. Sí, pero hace un montón lo sacaron, pero funcionó un tiempo. Funcionó un tiempo, pero imagínate, hoy ya está, Paseo del Bajo, ahí está el asunto, está muerto de muerte natural. Bueno, gracias, Juan Manuel. Muchas la gracias verdad a ustedes. ha sido una charla de esas sin tiempo que nos proponemos, por eso hacemos radio distinta a la habitual, y espero que te hayas sumado imaginariamente desde algún lugar a esta charla y hayas agregado las piezas del rompecabezas que te faltan en el barrio que vos estés. En el barrio que vos estés, hayas agregado esos homenajes a los monumentos que nos faltan y que tienen que ver con la riqueza cultural de cada barrio, ¿no? Desde lo arquitectónico hasta el aprovechamiento que hacíamos de cada metro cuadrado en un cine, en un teatro, en una biblioteca que no está, ¿no? En un club. Sí, pero los medios barriales, ya sean radiales o los escritos, me parecen muy importantes para este tejido, ¿no? Seguro. Todos dan una mano para que eso, aunque sea, regrese desde el archivo y yo pueda mirar y armar en mi cabeza un recorrido, claro, y entienda el porqué de ciertas cosas que, así como están planteadas hoy, no me cierran. ¿Y por qué? Tal vez no. Bueno, cuando veo cómo era eso hace 50, 60 o 70 años, empiezo a encontrarle ese sentido. Y bueno, nada, tiene que ver con recuperar esa historia. Es parte del patrimonio, no se lo entiende como tal, y entonces viene cualquiera con una topadora y te vuela. Cuando aparece una topadora y te vuela eso, te vuela tu abuelo. Sí. Lo que pasa es que no lo dimensionás así. Pero el que vuela con todo eso es el abuelo, la familia, todo el mundo. Bueno, te vamos a avisar. Los observatorios de derechos humanos de la Comuna 3 y de la Comuna 5 tienen el objetivo de generar acciones conjuntas y seguramente vamos a usar el Parque de la Estación, así que te avisaremos. Por favor, y vamos a meternos en el conventillo Bárbaro. de Independencia 24 de noviembre. Brota la miel, que se trepa la fruta del tala.